Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que me ha impactado profundamente y que involucra a una figura pública muy conocida, Demet. Y el título del vídeo, ya lo saben, lo dice todo: Demet en aprietos impactantes, ojos hinchados tras el incidente revelan el drama. Prepárense porque lo que van a ver y escuchar es fuerte, conmovedor y, sobre todo, real. Antes de empezar a contarles todos los detalles, quiero pedirles que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más gente y, por supuesto, a que yo siga trayéndoles historias como esta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, siempre estoy preparando algo nuevo. Y ahora sí, arranquemos con el tema de hoy. La historia de Demet es conocida por muchos. Es una actriz talentosísima, con una carrera impresionante y una imagen que en gran parte la ha convertido en un ícono. Pero como todos, Demet es humana, y recientemente se ha visto envuelta en una situación que ha generado una gran controversia y mucha preocupación entre sus seguidores. Su nombre resuena en la industria del entretenimiento, no solo por sus habilidades actorales, sino también por su carisma y la cercanía que ha cultivado con sus fans. Ha protagonizado películas y series que han roto récords de audiencia, ganándose el cariño del público y el respeto de la crítica. Su estilo, su elegancia y su compromiso con su trabajo la han convertido en un referente para muchos, especialmente para las generaciones más jóvenes. Pero, como dice el dicho, la fama tiene un precio. Y en este caso, ese precio se manifestó de una manera que nadie esperaba. Todo comenzó con unas fotografías que empezaron a circular por las redes sociales. En ellas podíamos ver a Demet, visiblemente afectada. Lo que más llamaba la atención eran sus ojos, completamente hinchados y enrojecidos. No había maquillaje que pudiera disimular el evidente sufrimiento. Las imágenes eran impactantes y rápidamente se convirtieron en tendencia. ¿Qué le había pasado a Demet? ¿Qué estaba viviendo? Las fotografías, tomadas aparentemente en un momento de descuido, mostraban a una Demet vulnerable, muy alejada de la imagen impecable que solemos ver en las alfombras rojas y en las portadas de revistas. Sus ojos, hinchados y llorosos, contaban una historia de dolor y angustia que no requería palabras. La palidez de su rostro y la expresión de tristeza en sus labios eran evidentes, revelando una fragilidad que conmovió a sus seguidores. Las redes sociales, como es habitual en estos casos, se encendieron. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Hubo mensajes de apoyo y solidaridad, pero también comentarios crueles y especulaciones sin fundamento. La incertidumbre alimentó la curiosidad y la especulación, generando un torbellino de rumores y teorías sobre lo que podría haber sucedido. Los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos hablaban de problemas de salud, otros de una crisis personal, y no faltaban aquellos que atribuían la situación a temas laborales o incluso a un posible conflicto amoroso. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de preocupación, pero también, lamentablemente, de comentarios crueles y juiciosos. Las especulaciones se multiplicaron a la velocidad del rayo. Se mencionaron posibles enfermedades, problemas emocionales, conflictos en el set de grabación, e incluso rumores sobre infidelidades y rupturas sentimentales. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, comenzaron a investigar y a buscar fuentes que pudieran arrojar algo de luz sobre la situación. En este punto es importante señalar algo muy importante: la privacidad. En situaciones así, donde alguien está visiblemente vulnerable, el respeto es fundamental. No podemos pretender saber todo, ni juzgar sin conocer la verdad. Lo que sí podíamos hacer, como seguidores, era mostrar empatía y enviar mensajes de ánimo. La viralización de las fotos y el aumento de las especulaciones crearon un ambiente irrespetuoso y perjudicial para Demet. La exposición mediática y la presión de los medios dificultaron su derecho a la privacidad, lo que la obligó a tomar una decisión. Pero volviendo a la historia, conforme pasaban las horas, y ante la presión mediática, Demet decidió romper el silencio, aunque lo hizo de manera indirecta. Publicó un breve mensaje en sus redes sociales, donde agradecía el apoyo de sus fans y pedía respeto por su privacidad. No entró en detalles sobre lo ocurrido, pero sí dejó entrever que estaba pasando por un momento difícil. El mensaje, escueto pero significativo, fue una señal clara de que algo serio estaba sucediendo. La actriz, normalmente activa en las redes sociales, se mantuvo en silencio durante días,
lo que aumentó la preocupación de sus seguidores. Finalmente decidió emitir un comunicado en el que agradecía el cariño y la preocupación, y solicitaba comprensión y respeto por su situación personal. Este mensaje, lejos de calmar las aguas, avivó aún más la curiosidad y la especulación. ¿Por qué no hablaba abiertamente? ¿Qué era lo que estaba ocultando? Y fue entonces cuando comenzaron a surgir las primeras pistas sobre lo que realmente había sucedido. La brevedad del mensaje y la falta de información concreta solo intensificaron la intriga. La gente quería saber qué había pasado, qué había causado ese sufrimiento visible en las fotografías. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas, cada una más descabellada que la anterior. La incertidumbre alimentó la curiosidad morbosa y la búsqueda de detalles, incluso a costa de la privacidad de Demet. Fuentes cercanas a Demet comenzaron a filtrar información a la prensa, aunque, por supuesto, de manera anónima. Según estas fuentes, el problema principal se encontraba en su entorno más cercano. Se hablaba de traiciones, de decepciones y de una situación que la había afectado emocionalmente de manera significativa. Algunos mencionaban problemas con su pareja, otros problemas familiares, y otros incluso problemas relacionados con su trabajo. Las filtraciones anónimas se convirtieron en el principal foco de atención. Periodistas y reporteros se lanzaron a la caza de testimonios y pruebas que pudieran confirmar o desmentir los rumores. Las fuentes cercanas a Demet, que decidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, proporcionaron información fragmentada, pero lo suficientemente sugerente como para alimentar la intriga. Se mencionaron problemas de confianza, deslealtad y conflictos emocionales que habrían sumido a la actriz en un estado de profunda tristeza. La situación se complicó aún más cuando se supo que Demet había cancelado varios compromisos profesionales, incluyendo grabaciones y eventos promocionales. Esto, por supuesto, generó aún más especulaciones y preocupación sobre su estado de salud y bienestar. La cancelación de sus compromisos profesionales fue una clara señal de que la situación era grave. La actriz, conocida por su profesionalismo y su dedicación al trabajo, había decidido apartarse de sus obligaciones laborales, lo que generó aún más especulaciones y preocupación. Los medios de comunicación se apresuraron a especular sobre las posibles causas de esta decisión, lo que aumentó la presión sobre Demet y su entorno. Ante esta situación, la prensa y los medios de comunicación comenzaron a investigar a fondo, tratando de averiguar qué era lo que realmente estaba sucediendo. Entrevistas a personas cercanas, investigación en redes sociales y el análisis de las declaraciones de Demet fueron las principales herramientas utilizadas. La investigación periodística se convirtió en un elemento clave para desentrañar la verdad. Los medios de comunicación desplegaron todos sus recursos para obtener información relevante. Se realizaron entrevistas a personas del entorno de Demet, se analizaron sus publicaciones en redes sociales y se estudiaron sus declaraciones públicas. El objetivo era reconstruir los hechos y comprender la situación que estaba atravesando la actriz. Y fue precisamente gracias a esta investigación que poco a poco se fue desvelando la verdad. Se supo que Demet estaba lidiando con una situación muy delicada que involucraba a personas de su círculo más íntimo. Se hablaba de deslealtad, de engaños y de una profunda decepción. La presión y el estrés que había sufrido eran evidentes en sus ojos, en su rostro y en su comportamiento. La investigación periodística reveló detalles escalofriantes sobre la situación que estaba viviendo Demet. Se supo que había sido víctima de traiciones y engaños por parte de personas en las que confiaba plenamente. La deslealtad, la manipulación y la mentira habían causado un daño emocional significativo en la actriz, afectando su salud mental y su bienestar. La presión mediática, la exposición pública y la falta de privacidad agravaron aún más la situación. Pero lo más importante de todo, es que a pesar de todo el dolor y la angustia, Demet estaba demostrando una gran fortaleza. Estaba luchando por salir adelante, por superar la situación y por recuperar su bienestar emocional. Y es que en situaciones así, la fortaleza interior es fundamental. A pesar de la adversidad, Demet demostró una gran resiliencia. Se enfrentó a la situación con valentía y determinación, buscando apoyo en sus seres queridos y en profesionales de la salud mental. Su capacidad para sobreponerse al dolor y la angustia fue admirable, mostrando al mundo su fortaleza interior y su capacidad para salir adelante. Lo que ha sucedido con Demet nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. Que a veces, la vida nos pone a prueba de maneras inesperadas y dolorosas.
Y que en esos momentos lo más importante es rodearse de personas que nos quieren y nos apoyan, y buscar ayuda profesional si es necesario. La historia de Demet nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana, incluso en las personas que aparentemente lo tienen todo. Nos recuerda que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad, y que todos, sin importar nuestra posición social, podemos sufrir momentos de dolor y angustia. La importancia de la empatía, el respeto y el apoyo mutuo se vuelve fundamental en estos casos. Afortunadamente parece que Demet está recibiendo el apoyo necesario. Se sabe que está tomando un tiempo para sí misma, para reflexionar y para recuperarse. Se está rodeando de sus seres queridos y está buscando ayuda profesional para superar esta difícil situación. Y todos, sus fans y sus seguidores, esperamos que pronto pueda volver a brillar como siempre lo ha hecho. La recuperación de Demet es un proceso que requiere tiempo y paciencia. La actriz, consciente de la necesidad de cuidar su salud mental, ha decidido tomarse un respiro para reflexionar y recuperar su bienestar emocional. Se ha rodeado de sus seres queridos, quienes le brindan el apoyo y el cariño que necesita para superar esta difícil etapa. Además, ha buscado ayuda profesional para afrontar los problemas que la han afectado. Y aquí es donde entramos nosotros, sus seguidores. En estos momentos lo más importante es respetar su privacidad, darle tiempo y mostrarle nuestro apoyo. No hagamos juicios, no especulemos y sobre todo, no alimentemos la negatividad. Demet necesita nuestra comprensión y nuestro cariño. Los seguidores de Demet tienen un papel fundamental en su proceso de recuperación. Es importante respetar su privacidad, evitar especulaciones y juicios, y mostrarle apoyo y cariño. En lugar de criticar o juzgar, debemos enviar mensajes de ánimo y comprensión, recordándole que no está sola y que cuenta con el apoyo incondicional de sus fans. Este incidente, por desgracia, no es algo único en el mundo de las celebridades. Muchos artistas y figuras públicas sufren problemas personales que se exponen al ojo público, lo que añade una capa extra de dificultad a sus situaciones. Es fácil olvidar que son personas con sus miedos, sus debilidades y sus vulnerabilidades. La exposición mediática y la presión social son factores que dificultan la recuperación de las celebridades. Los artistas y figuras públicas, al ser objeto de atención constante, se ven obligados a lidiar con sus problemas personales en un ambiente hostil y poco propicio para la sanación. La empatía, la comprensión y el respeto son fundamentales para ayudar a estas personas a superar sus dificultades. Y es por eso que es tan importante este vídeo. Para recordar que todos somos humanos, que todos pasamos por momentos difíciles y que la empatía y el respeto son fundamentales. Este vídeo tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia las figuras públicas. Nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos y emociones, que merecen ser tratadas con dignidad y comprensión. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro y comprender su sufrimiento, mientras que el respeto nos obliga a ser cautelosos con nuestras palabras y acciones. Así que para resumir los puntos principales del vídeo de hoy, vimos las impactantes imágenes de Demet, analizamos la situación que estaba viviendo, escuchamos los rumores y las especulaciones, y finalmente logramos entrever la verdad detrás de todo el drama. Aprendimos que la traición, la decepción y la presión pueden tener consecuencias devastadoras, pero también que la fortaleza interior y el apoyo son fundamentales para superar cualquier adversidad. En resumen, este vídeo ha explorado la historia de Demet, desde las imágenes impactantes que revelaron su sufrimiento hasta la investigación periodística que desveló la verdad. Hemos analizado la situación que estaba viviendo, escuchado los rumores y especulaciones, y comprendido la importancia de la fortaleza interior y el apoyo para superar cualquier adversidad. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de lo que le pasó a Demet? ¿Cómo creen que debería afrontar esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Espero que este vídeo haya generado reflexión y debate sobre la importancia de la empatía y el respeto. Me gustaría saber su opinión sobre la situación de Demet y sobre cómo creen que debería afrontar esta difícil etapa. Sus comentarios son valiosos y me ayudarán a seguir creando contenido de calidad. Y no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos.
Nos vemos en el próximo. Un abrazo.